Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar acá. Realmente gracias por estar acá porque hasta ahora ya tan terminado el Congreso, pues si están aquí creo que es porque hay un interés en ese tema, así que les agradezco estar acá. Y además de eso, también a los que estuvieron en la primera charla que hice el día 1, pues tengan muy presente todos los temas que hablamos en ese momento, porque esta charla se encadena con los temas que se trataron en la charla de cómo estructurar una ronda de inversión desde el punto de vista legal. Y se encadenan porque la zona franca, pues obviamente, como lo voy a mostrar ahora, es un vehículo muy estratégico en Colombia, en la regulación colombiana actual, para realizar estructuras corporativas eficientes desde el punto de vista logístico, aduanero, cambiario y tributario en el momento de estructurar rondas de inversión. Así que muy interesante que estén acá. Primero que todo, un pequeño contexto antes de empezar en los slides, un pequeño contexto de por qué este instrumento es tan importante. Ustedes saben que tenemos nueva reforma tributaria, saben que esa reforma tributaria nos dejó con un impuesto a la renta del 35% para las personas jurídicas, y ustedes saben que ese 35% significa que somos uno de los países más caros de la OCDE. Dentro del grupo de la OCDE, que ya son países caros, somos uno de los países más caros. Entonces realmente en materia de impuesto a la renta somos muy poco competitivos con respecto a la competencia mundial. Digamos que en este mundo del cannabis se dice mucho que tenemos una ventaja competitiva porque nuestros costos de producción son mucho más bajos que los costos en Norteamérica, lo cual es completamente cierto. Pero sin embargo, no hay que olvidarse que en los Estados Unidos estamos en un país en donde se paga impuesto a la renta del 20-21%. Entonces estamos hablando de 15 puntos de diferencia en la renta. Además de eso, nuestra ventaja competitiva de precio es más evidente cuando hablamos de actividades primarias como por ejemplo el cultivo, pero a medida que empezamos a subir en la cadena de valor, pues esas ventajas de diferencia de costo van desapareciendo, ¿sí? Desde el momento en el que yo hago un cultivo en invernadero o indoor, o que me dedico ya a producir marca o a sacar un producto, una formulación, mis costos ya van subiendo, se van nivelando mucho más con los costos del primer mundo, y esa tarifa del 35% en el impuesto a la renta empieza a jugar una diferencia. Desde otro punto de vista, pues digamos que ustedes saben que Colombia no se caracteriza propiamente por ser un país donde hacer negocio sea muy fácil. Las zonas francas ofrecen una versatilidad y una flexibilidad desde el punto de vista logístico que vale mucho la pena aprovechar. Entonces, esa es la razón, digamos, por la que me parece muy importante este tema. Primero que todo, para atraer su atención y para entender la importancia de por qué esta charla de zonas francas en la industria del cannabis, vamos al decreto 811 y miremos qué se puede hacer qué se puede hacer en la industria con las zonas francas. Y allá hay una cantidad de texto, pero realmente todo se resume a una cosa. El decreto 811 nos permite que la zona franca funcione como un eslabón en la cadena productiva en cualquier sentido. Se pueden hacer operaciones desde el territorio aduanero nacional, o sea, aquí, en cualquier lugar en Colombia, desde el territorio aduanero nacional hacia zona franca, de zona franca al territorio aduanero nacional, o TAN, vamos a decirle TAN, o también desde zona franca hacia el resto del mundo, o desde el resto del mundo hacia zona franca. Es decir, zona franca funciona de una manera completamente flexible, como un actor del mercado, se puede jugar entre zona franca y TAN, o entre zona franca y el resto del mundo. Básicamente eso es lo que dice el decreto 811. Ahí queda resumido lo que les acabo de decir. Ahora, ¿qué es una zona franca? ¿Qué es una zona franca? Porque esto es un término, la industria del cannabis todavía no está familiarizada con las zonas francas. La zona franca es básicamente un área geográfica en Colombia a la cual se le crea como una ficción legal para establecer un principio de extraterritorialidad aduanera y logística, y se crea una zona que está dentro de Colombia, pero es como si no estuviera dentro de Colombia para efectos de tributos aduaneros,
y de IVA y de todo lo que tenga que ver con el régimen de importaciones, porque un bien que entra a zona franca no se considera importado a Colombia, sino se considera ingresado a zona franca, que es una cosa distinta, no tiene la misma connotación, y un bien que entre desde el territorio aduanero nacional hacia zona franca se considera una exportación, ¿sí? Entonces hay unas ficciones ahí desde el punto de vista aduanero y logístico que se establecen en zona franca. Pero ya vamos a profundizar en el tema de los beneficios de cada uno. ¿Qué tipos de zona franca hay? Resulta que hay dos tipos de zona franca. Están las zonas francas permanentes y las zonas francas permanentes especiales. La diferencia: las zonas francas permanentes son los parques industriales que ustedes todos han conocido, zona franca de Fontibón, zona franca de Bogotá, zona franca de Palma Seca, etcétera, que son parques industriales donde ustedes llegan y hay una cantidad de distintas empresas que están metidas dentro de la zona franca. Las zonas francas permanentes especiales son las zonas francas en donde una empresa particular hace las gestiones para que su propia empresa, su propio territorio sea nombrado zona franca. Esto es algo que sucede en casos de grandes empresas, por ejemplo, que estaban en el territorio colombiano, pero que tienen una vocación completamente exportadora y dijeron: yo ya no me puedo pasar a zona franca, es muy grande la operación, entonces más bien zona franca, venga usted para acá. ¿Sí? Entonces yo, empresa muy grande, cumplo los requisitos que usted me pide y voy a convertirme en una zona franca. Esas son las zonas francas especiales. Y las zonas francas especiales son de diferentes tipos. Por ejemplo, hay zonas francas especiales del sector salud, para servicios de salud. Hay zonas francas agroindustriales, que me parecen muy importantes. Hay zonas francas mineras, petroleras, zonas francas costa afuera, que tienen un régimen también distinto. Me pareció interesante traer aquí, hablar sobre estas zonas francas agroindustriales, obviamente, por obvias razones. Ya vamos para allá en un momento. Las zonas francas, hay unos requisitos generales para poder ser usuario de zona franca permanente, la de los parques industriales, y hay unos requisitos especiales cuando yo como empresa quiero constituirme en una zona franca especial. Las zonas francas agroindustriales tienen unos requisitos específicos, como por ejemplo, tienen que demostrar una inversión o empleo, unos ciertos requisitos de inversión o empleo. Y eso es muy interesante porque hace poco salió un decreto nuevo que reformó y flexibilizó el régimen de zonas francas, y ese nuevo decreto permite que el empleo que yo acredite para una zona franca especial no sea generado directamente dentro de la zona franca, sino que puedo acreditar el empleo que yo genere afuera de la zona franca, en los terrenos en los que yo cultive o donde tenga mis cultivadores o los socios cultivadores con los que esté desarrollando el proyecto. No pierdan de vista que estos proyectos de zonas francas especiales son para una empresa suficientemente grande que se anime a hacer de su propia empresa una zona franca. Lo más común va a ser que uno busque irse a un parque industrial y adaptarse allí y ser un usuario de zona franca allí. Pero hay zonas francas agroindustriales especiales donde yo puedo conformarme yo mismo como una zona franca. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Los requisitos para ser usuario de zona franca permanente. Los requisitos son están básicamente alrededor de la inversión y del empleo. Entonces, depende del tamaño de mi proyecto. Si yo tengo un proyecto en el que arranco con activos fijos reales productivos inferiores a 12.300 y pico VTs, esos son como 500 millones de pesos, básicamente. Si yo arranco con un proyecto que tenga activos de menos de 500 millones de pesos, yo tengo que generar 3 empleos directos formales a la puesta en marcha y después 2 empleos adicionales y después 2 empleos adicionales para una serie total de 7 empleos. Y después la tablita va bajando a medida que yo aumento mis activos fijos reales productivos, se me va aumentando el nivel de empleo
y el nivel de inversión, me sale un requisito en donde dice que yo tengo que hacer unas inversiones adicionales para poder mantenerme como usuario de Zona Franca. Este es un asunto sencillo que ustedes se meten a la página web de cualquier Zona Franca y están esas tablas. Eso es, digamos que, información de muy fácil consecución, pero simplemente es para decirles, el usuario que se va al parque industrial a ser parte de la Zona Franca, le van a poner unos requisitos de inversión y empleo dependiendo de los activos fijos reales productivos con los que se inicie el proyecto. Entonces uno podría graduar muy bien sus compromisos organizando un cronograma de inversión en el que no todo entre al primer momento, o en el que no todo entre como propiedad en el balance de la empresa, sino que entre como endeudamiento, por ejemplo. Lo cierto es que recientemente en este nuevo decreto de Zona Franca que pasó este año, se flexibilizaron y se bajaron estos requisitos porque eran mucho más altos, con el fin de que más gente pueda acceder al régimen franco. Aquí viene el tema que les quería contar sobre las zonas francas permanentes especiales agroindustriales, o sea, cuando yo mismo me conformo en zona franca. Y dice, tratándose de proyectos agroindustriales que pretendan ser declarados como zona franca, se debe realizar dentro de los 3 años siguientes a la declaratoria de existencia una inversión por un monto igual o superior a 1.200.000 y pico UETs, o fíjense que es un es un requisito de o la generación de 500 empleos directos o vinculados. Entonces el requisito es flexible también. Necesito unos requisitos, necesito acreditar una inversión o unos empleos que pueden ser directos o vinculados. Y esos vinculados quiere decir, yo puedo acreditar que tengo inversión, que tengo esos empleos fuera de zona franca, con cultivadores o con empleados que estén colaborando con el proyecto en el que yo estoy metido. Eso tiene muchas más complejidades, pero digamos que para efectos del tiempo que tenemos aquí, es una forma rápida de decirlo. Hay algo que me parece demasiado bueno que está pasando con las zonas francas, y esto también es una novedad del decreto que hubo este año, que flexibilizó el régimen, y es como las zonas francas existentes ya se les están copando los terrenos, los territorios que calificaron, y ya están llenas y tienen unos cuantos edificios, pero no tienen grandes terrenos. Entonces el nuevo decreto dio la opción de ampliar, de crear zonas adicionales en las zonas francas. Y básicamente esas zonas adicionales pueden ser terrenos que sean colindantes o no colindantes con la zona franca, y en el mismo municipio o en un municipio colindante a donde está la zona franca. Entonces básicamente una zona franca podría, o yo como usuario podría, si quiero ser una zona franca especial, podría decirle a la zona franca, ampliémonos a un terreno colindante o a un terreno no colindante en un municipio colindante o no colindante. Es muy flexible para ampliar el terreno de la zona franca y buscar espacios, y esto principalmente si uno está pensando en, por ejemplo, actividades de cultivo en zona franca, ¿sí? Porque es que aquí viene una cosa que frecuentemente me preguntan, porque es que sí no es tan evidente, y la pregunta es, ¿se puede hacer cultivo en zona franca? Sí, sí se puede hacer cultivo en zona franca, y no solamente tendría que ser cultivo indoor dentro de una bodega, es que un terreno, una finca puede ser una zona franca, según lo que les vengo diciendo, de las zonas francas especiales, ¿sí? O si no, dentro de la misma zona franca multipropósito, podría haber un terreno destinado a una zona de cultivo. Entonces sí, yo puedo cultivar dentro de zona franca. Bueno, ¿qué tipos de usuarios hay en zona franca? Básicamente está el usuario operador, que es el que regula la actividad de la zona franca, que es el que administra la zona franca. Y después están los usuarios industriales de bienes o industriales de servicios o industriales de bienes y servicios o usuarios comerciales. Básicamente, ¿eso qué quiere decir? Que son usuarios que se dedican a vender cosas, a fabricar cosas, a vender y a fabricar cosas y a prestar un servicio, como por ejemplo empaquetado, reempaquetado, terminación parcial, es decir, las actividades comerciales e industriales en general. Esos son los tipos de usuarios que puede haber en zona franca.
Y entonces ahora aquí viene la cosa, ¿qué beneficios tienen estar en zona franca? Piénsenlo ustedes desde el punto de vista de su negocio y de los números del negocio. ¿Qué beneficios tiene? Primero que todo, tenemos una tarifa de impuesto a la renta del 20%, opuesta al contrario de la del 35% del territorio aduanero nacional, pero además con una particularidad muy interesante, y esto es en lo que no repara mucha gente a veces, y es que ese beneficio del 20% es acumulable con otros beneficios fiscales que me presente el estatuto tributario, porque eso es algo que no sucede con muchos otros de los beneficios. Si yo ya tengo un beneficio, no puedo disfrutar de otro beneficio. En este caso, la zona franca me permite, si yo tengo mi tarifa del 20, de todas maneras yo podría disfrutar de un beneficio mayor. Por ejemplo, si mi zona franca estuviera, ¿qué pasó? Si mi zona franca estuviera en un territorio SOMAC, sería una fórmula, o si mi zona franca estuviera en una zona CESE, o si mi proyecto estuviera beneficiado por una exención de renta, por ejemplo, por investigación y desarrollo, o porque tengo el beneficio de exención de renta por proyectos productivos que benefician el desarrollo del campo colombiano, etcétera. Hay unos poquitos exenciones, pero están ahí. Yo podría acumular esos beneficios. Eso es algo muy importante porque muchos de los otros beneficios del estatuto tributario sí son excluyentes. Hablando del IVA, pues aquí hay unas cuantas slides de las explicaciones, pero básicamente el tema del IVA se concreta en que yo puedo ingresar bienes del resto del mundo a zona franca y no pagar IVA, ¿sí? Cosa que es muy importante para nuestra industria porque, por ejemplo, si ustedes van a montar un laboratorio que vale un montón de plata, pues ahí nos estamos ahorrando el 19%. Ahí de entrada 19% menos de lo que está pagando un usuario, un empresario del territorio aduanero nacional, ¿sí? Si estoy ingresando desde el resto del mundo hacia zona franca. Si estoy comprándole bienes a otro usuario de zona franca para el desarrollo de mi objeto social, tampoco se genera IVA. Si le estoy comprando a una empresa del territorio aduanero, perdón, creo que la vez pasada dije a otro usuario de zona franca, sí, compras entre usuarios de zona franca no generan IVA si estoy comprando bienes para el desarrollo de mi objeto social. Si yo le estoy comprando a una empresa en el TAN, tampoco genero IVA en ese caso. Si un usuario del TAN me está vendiendo, si una empresa del TAN me está vendiendo a mí a zona franca, se considera como una exportación, ¿sí? Ahí hay un tecnicismo y es que en algunos de esos casos opera el tema del IVA opera como exención y otros casos como exclusión. Y eso tiene unas diferencias en cuanto al tema contable y tributario que pues tiene unas pequeñas diferencias ahí que no vale la pena pues por tiempo entrar, pero lo cierto es que todas esas operaciones no tienen IVA. Uno no puede decir que están exentas porque hay unas que están exentas y otras excluidas, pero bueno. Eso desde el punto de vista del IVA, pero ahí nomás uno puede ver que en una actividad como por ejemplo la montada de una facilidad, de un laboratorio, la adecuación de una bodega, cosas de esas que tienen un costo alto en capital, pues estamos ganando el 20% con respecto a empresas que estén ubicadas en el TAN. Después de eso está el tema de los aranceles de importación. Los aranceles de importación también obviamente funciona el mismo asunto. Cuando el usuario de zona franca ingresa bienes desde el resto del mundo hacia zona franca, si hubiera algún arancel aplicable, pues ese arancel no se aplica por el hecho de que estoy en zona franca. Este es un beneficio que, digamos, relativamente es un beneficio porque por otro lado Colombia pues tiene suscritos tratados de libre comercio que ya nos dan unos aranceles preferenciales de importación. Entonces, en algunos casos la zona franca presenta esta gran ventaja, en otros no se ve tan materializada la ventaja, pero claro que sí está muy bien, porque todo lo que yo ingrese desde el resto del mundo no va a pagar arancel. ¿Listo? Tema muy importante también para las importaciones de bienes de capital de alto valor.
Otro tema muy importante de la zona franca, y es que vuelve y juega, el régimen se ha ido flexibilizando. El régimen de zona franca me permite que yo esté en mi zona franca haciendo mi proceso productivo y yo envíe temporalmente mis bienes al territorio aduanero nacional para procesamiento parcial y después vuelvan a entrar a zona franca y no perdieron su estatus en ningún momento de bienes de zona franca. Solamente se consideran bienes en tránsito entre la entrada y la salida, pero después vuelven a entrar y no ha pasado nada. Si yo, por ejemplo, tengo un desarrollo de un producto y necesito una tecnología especial para mezclar, diluir, empacar, llevar a cabo cualquier proceso, yo puedo hacer una salida para hacer un procesamiento parcial en el TAN y que después el producto vuelva a zona franca. Entonces tengo una flexibilidad adicional. Y bueno, aquí hay otro par de cositas que también son muy interesantes que han sucedido con la regulación nueva y que impactan muchísimo a industrias como esta, en donde uno no exporta necesariamente grandes contenedores, sino paquetes pequeños pero de alto valor. Se permite desde zona franca el uso del régimen de tráfico postal y envíos urgentes, es decir, que yo lo que saque de zona franca no necesariamente tiene que salir en un camión ni en un contenedor, puede salir en un sobrecito de DHL. Yo puedo usar ese tipo de correo y de envíos para sacar los productos de mi zona franca. Para una empresa de productos de alto valor como esta, que son pequeños, es un tema, no es menor, es importante decirlo y hay que tenerlo muy en cuenta. Sobre el tema de la zona franca, digamos, lo que me parece muy importante es que cuando uno empieza a ver, y ustedes lo vieron, creo que es una de las lecciones de todas las conferencias que hemos visto, cuando uno empieza a ver que la tendencia, digamos, es una carrera hacia abajo en la disminución de los costos de producción y que cada vez más las empresas están luchando por estar más abajo, más abajo, más abajo, y los márgenes de ganancia se van a ir reduciendo con el tiempo, a pesar de que tenemos esa ventaja competitiva de los costos de producción en Colombia y demás, pues es muy importante contar con instrumentos que nos den economías, lo que hoy día se llama economías de opción, que es yo poder decir, puedo escoger más o menos dónde y cómo pago mis impuestos, aunque esto no quiere decir evasión en ningún momento, sino yo poder tener la opción de escoger dónde pongo mi producción para ver dónde pongo mis impuestos. Y también en la primera charla yo les hablaba sobre, al final de la charla tocamos el tema de la importancia de los acuerdos de colaboración empresarial, porque también lo hemos visto, lo que se viene es colaboración entre las distintas empresas, porque ya hemos visto que la integración vertical completa que se soñaba hace 4 años no es posible. Necesitamos cooperar unas empresas con otras. Entonces, lo que a mí me parece es que las actividades de más valor agregado deberían estar en zona franca para que el mayor valor agregado y la mayor utilidad se queden en un lugar en donde voy a poder pagar una tributación mucho más competitiva y que me permita ser competitivo contra otros países del mundo, con tasas iguales a las de otros países del mundo. El decreto 811 permite la tercerización de las actividades sujetas a licencia. Entonces, desde ese punto de vista, también esa es otra de las grandes noticias, porque desde ese punto de vista se puede armar encadenamientos productivos entre licenciatarios que estén en el TAN y usuarios de zona franca, ¿sí? Sin perjuicio, además, de que yo, usuario de zona franca, me vaya a zona franca y obtenga licencias en zona franca, ¿sí? Claramente eso se puede hacer. Yo también podría tercerizar mis servicios con usuarios de zona franca. Desde el punto de vista fiscal, claro, ¿cómo comparto yo con mi socio de negocios, con la empresa con la que estoy trabajando, cómo comparto yo ese beneficio que yo estoy gozando por el hecho de estar en zona franca? Si yo estoy pagando renta al 20% y él está pagando renta al 35%. Hay formas de hacerlo, creo yo. Definitivamente una de ellas es los contratos de colaboración empresarial. Otra de ellas sería hacer socios en algunas proporciones y usando ciertos tipos de acciones muy bien pensados
a los que están en el TAN, hacerlos socios de los proyectos que estén en zona franca, y de esa manera uno puede trasladar esos beneficios. Pero bueno, eso sí ya requiere pues la pensada y hacer una estructuración delicada, pero definitivamente creo que con los contratos de colaboración empresarial se pueden hacer encadenamientos productivos muy interesantes y muy competitivos utilizando las zonas francas. Hay otro último tema que me parece muy importante sobre el tema de usar las zonas francas, y es que ustedes probablemente ya han pensado en esto, y es la actividad del cannabis está sujeta pues obviamente a altas regulaciones y a altas normas técnicas, y como hablábamos en estas conferencias, lo he oído varias veces, incluso la exportación de la flor va a requerir una capacidad técnica importante y los sellos de calidad y los sellos técnicos y todos los temas de los que yo no sé. Y definitivamente estar en zona franca aporta un beneficio, porque las zonas francas son parques industriales que ya de por sí tienen una infraestructura logística y una infraestructura técnica muy importante, que muchas veces un parque industrial por fuera de zona franca no tiene. Si ustedes se han dado una pasada por la zona franca de Bogotá, pues se dan cuenta que eso es una ciudadela y que tiene un nivel técnico supremamente importante, que es muy difícil dárselo desde un parque industrial cualquiera en el territorio bananero nacional. Entonces, desde ese punto de vista también me parece que hay una ventaja, porque la zona franca puede ahorrarle a uno costos de echar toda esa infraestructura necesaria. Bueno, pues eso es lo que les quería contar. Yo todavía estoy pensando mucho en esto, porque creo que definitivamente se pueden lograr estructuras muy interesantes para lograr ser más competitivo desde todo punto de vista, y espero que ustedes lo piensen también y se den una pasada por las distintas zonas francas y se informen sobre el tema. Muchas gracias. Tenemos unos… Gracias. Creo que tenemos entonces unos 5 minuticos para preguntas. ¿Hay un micrófono por ahí? Eso. Bueno, arranquemos con el señor. Pero en el momento en que sale de zona franca y entra al TAN, ya le caen encima todo el régimen completo de importación a Colombia. O sea, no, porque eso sí sería ya realmente sacarle la vuelta al régimen completamente. No, la máquina, para que tenga los beneficios, tiene que haber entrado a zona franca para ponerla a producir en zona franca. Señor, José, sí, Efra. muchas gracias por la conferencia, muy claro todo. Bueno. Tengo 2 preguntas. La primera es sobre la vinculación de los empleados para la declaración de zonas francas. Si yo contrato a esas personas y al mes siguiente las despido a todas, ¿se acreditó o no se acreditó el requisito? Si las contrata y al día siguiente, ¿qué? Las despido. No se cumple el requisito, no se cumple el requisito, porque es que las zonas francas, usted tiene que demostrar en un cronograma de año a año cómo usted va manteniendo los requisitos de inversión y empleo. Sí, lo que es flexible y atractivo de esos requisitos es que en el caso, por ejemplo, de las agroindustriales, que le permite a usted acreditar empleos que no estén necesariamente dentro de la zona franca, sino que estén por fuera en fincas, en cultivos, etcétera, lo cual ya está bastante bueno, pero el asunto es que sí tiene que mantener esos empleos, claro. Listo. Y la segunda pregunta era sobre el envío por correo postal. Nosotros vemos en el convenio postal universal que nos prohíbe enviar las sustancias, así puntualmente lo dice, sustancias listadas por la IFE como estupefacientes por correo postal. Y en Colombia, pues, ¿qué tenemos como estupefacientes? Cannabis y derivado. Eso por un lado. Y en segundo lugar, la Convención del 61 establece que el régimen de fiscalización en zonas francas puede ser igual o más fuerte que en el territorio de aduana nacional. Sí. Entonces, en ese sentido, te quería preguntar si había alguna excepción en alguna otra normatividad nacional o internacional que permitiera mandar cannabis y derivados por courier, porque pues a nivel mundial está totalmente prohibido. Tiene un puntazo ahí,
tiene un puntazo ahí, porque en realidad este régimen franco, cuando establece que desde zona franca se puede utilizar los correos postales, los envíos postales, no establece no se refiere a la industria del cannabis y no establece ninguna excepción para la industria del cannabis. Entonces estaría no lo había pensado, está importantísimo pensar si uno, entonces, qué tipo de cosas sí puede mandar, ¿no? Porque probablemente entonces sí podría mandar productos de CBD. Sí, ahí se abre una línea nueva, porque a pesar de que en general derivados es todos los cannabinoides que se extraigan, Sí. Colombia y algunos otros países decidieron no fiscalizar las cosas por debajo del 0,2. Y en ese sentido, si en Colombia no le prestamos atención a ese CBD con menos de 0,2% de THC, no tendría ninguna limitación para irse por correo postal. Sí, entendido. Interesantísimo el tema. Vale mucho la pena investigarlo mejor, a ver hasta dónde puede usar uno realmente ese tema, los envíos postales con el Muchas gracias. cannabis. ¿Quién más? Y tú por allí atrás, señorita de vestido azul. Espérate, para que nos oigan todos. Gracias, José. Tengo una pregunta en relación a los contratos de colaboración empresarial. Veo que es una fuente y es una forma importante para reducir el tema tributario. Sin embargo, me preocupa el caso, por ejemplo, si un productor de flor seca quiere hacer un contrato de colaboración en una zona franca con un fabricador de derivados, si esto lo ve a la DIAN como evasión o desnaturalice de alguna forma el contrato, porque ahí se está prestando un servicio, entonces lo vea como que estoy evadiendo el IVA por hacer un contrato de colaboración empresarial. No sé si claro, si la pregunta es muy buena y se le ocurriría a uno enseguida, y es, hay que establecer una cosa: los contratos de cuentas de colaboración empresarial en general no podrían ser usados para evadir o pasar por encima el tema aduanero y tributario de las zonas francas. Entonces, por ejemplo, tú puedes hacer un contrato, un joint venture entre una empresa en el TAN y una en zona franca. Tú lo puedes hacer. Pero eso no quiere decir que la empresa que está en el TAN va a pagar renta al 20%, porque él está en el TAN, él no está en zona franca. El que está en el TAN va a pagar renta a tarifa del TAN, y el que está en zona franca va a pagar renta a tarifa zona franca, ¿sí? Si el usuario del TAN tiene que pagar IVA, pagará IVA. Si el de zona franca no tiene que pagar, no paga. Pero, ¿qué es lo que pasa? En esos contratos de colaboración empresarial, pues básicamente lo que se hace es, unas partes se juntan, ponen un capital y un trabajo a riesgo para después repartir unas utilidades, ¿cierto? Entonces, lo que sucedería ahí es que uno en el contrato podría pensar qué utilidad va a tener el que está en el TAN y cuál es el que está en zona franca. Y, por ejemplo, podría decir, en zona franca se está generando mucho más valor agregado al proceso, por lo tanto, la utilidad grande se queda en zona franca, ¿sí? Y zona franca tiene una tarifa de renta pues del 20%. Entonces, por eso te decía que después hay que estructurar con mucho cuidado cómo reparte uno el beneficio, digamos, entre los miembros de la colaboración empresarial, de manera que sea legal. Pero lo que habría que hacer sería eso, sería dejar que se concentre mayor valor agregado en zona franca. Para eso es, ¿sí? Pero el contrato no puede pasarse por encima las disposiciones fiscales y aduaneras. Eso es clarísimo. Señor, ¿podrían como pasar así el micrófono de pronto? Gracias. Gracias. No, pues es más una pregunta como de interpretación, porque siento que pues es un arma como de doble filo para los que ya en este momento estamos cultivando, porque si se monta una planta de transformación en zona franca, todos los que estamos en el TAN cultivando estaríamos en una total desventaja frente al resto del mundo, porque todo el mundo estaría trayendo cannabis a zonas francas mucho más económicas que las que nosotros podemos entrar a esa zona franca, incluso estando en el mismo país. Sí, y la respuesta es sí. Y la respuesta es sí, pero lo que yo le diría es que por esa misma razón, yo lo que pienso es, como todos los usuarios, y aquí me están diciendo que time's up, lo que todos los usuarios, todos los licenciatarios pueden tercerizar las actividades.
Entonces quiere decir que los usuarios que ya se metieron en licencias en el territorio aduanero nacional, pues perfectamente pueden autorizar un tercero en zona franca también para que todos tengamos las mismas oportunidades. Es decir, yo creo que sí, efectivamente, se creó una situación en la que los primeros en el tiempo ya sacaron sus licencias que están en el TAN, pero hay suficiente flexibilidad para que esos licenciatarios nombren a terceros en la zona franca, que puede ser usted mismo o puede ser otro tercero, ¿sí? Bueno, aquí se me acabó el tiempo, entonces toca dejarlo hasta acá. Muchas gracias.